Así comenzaba sus transmisiones a Radio Valentín Letelier, la segunda emisora universitaria del puerto de Valparaíso. Nace el 16 de noviembre de 1961 por iniciativa del profesor y abogado Victorio Pecio Vargas, quien se desempeñaba en aquel tiempo como director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, entidad que amparó a esta casa radial. Egresado maestro estudiante, vive entera la universidad, bajo el blanco y ardiente estandarte que levanta la ciencia y la paz. Egresado maestro estudiante, vive entera la universidad. Muchas gracias. Estoy muy contento, muy feliz de poder participar en este encuentro de archivos sonoros. Agradecido de sobremanera por la gentileza que tuvo Cecilia de invitarme y sacarme un poco de este ostracismo en el cual estaba y contarles mi experiencia como parte de lo que fue rescatar y crear un archivo sonoro de lo que fue, de lo que es la Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. La ponencia que yo les voy a presentar el día de hoy se llama Archivos sonoros de la Radio Valentín Letelier, exilio permanente del primer archivo radial público de Chile, la cual iremos desarrollando a través de las imágenes y las diapositivas y los audios que quiero presentarles a continuación. Como más o menos se vio en la primera parte, en este inicio de introducción que lleva aparejada esta presentación, les puedo contar algo sobre la Radio Valentín Letelier. Muchos quizás no la conocen, los que son de Valparaíso, o los que ven esta ponencia y que alguna vez estuvieron ligados a esa hermosa ciudad de Valparaíso, quizás la conocen. Es la radio que fue la sede de la Radio Universidad de Chile en el puerto principal de nuestro país. Y fue una radio que se fundó en la Escuela de Derecho de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile. Fue fundada, tal como decía la introducción, por el profesor y director de la Escuela de Derecho, don Victorio Pecio Vargas, quien en una visión humanista, en una visión educadora, tomando como modelo las universidades italianas, las universidades alemanas, suizas o francesas de la primera mitad del siglo XX, quiso tener en su escuela de derecho varias cosas que eran impensadas para un centro universitario. Una biblioteca muy bien equipada, una imprenta para imprimir sus propios libros y los apuntes para los alumnos que eran gratis, una radio. ¿Cuál era el objetivo de esta radio? El objetivo de esta radio era servir a la universidad, no solamente a la escuela de derecho, sino que servir a la universidad. ¿Cuál era el objetivo de servir a la universidad? Hacer de esta un faro, un parlante gigante que irradiara educación y expandiera la universidad desde estos pequeños reductos que eran las escuelas, tal como está constituida hasta el día de hoy la Universidad del Paraíso, más allá de estas cuatro paredes y llegara a todo el mundo. O sea, hacer una especie de educación a distancia, algo que recién estamos experimentando en Chile, pero que en la década del 60 don Victorio Pecio ya lo tenía pensado y ya lo quiso hacer. Obviamente nació y su proyecto se creó en una época en la cual no se entendió. Y al día de hoy yo creo que sería un genio y le habría dado al clavo, pero fue en la década de los 60. No pudo tener el éxito que tenía. ¿Por qué? Porque los abogados que siguieron en la dirección de la Escuela de Derecho, los abogados que siguieron manejando la Escuela de Derecho, no entendieron el concepto de una radio, no entendieron el concepto de que hubiera una radio que estuviera transmitiendo música. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a gastar este dinero en hacer radio si mejor podemos hacer otras cosas?
Nunca se entendió y por eso siempre se quiso cerrar la emisora. Ya en tiempos de que don Victorio Pecio es sacado de la universidad porque es uno de los directores más brillantes, pero que por envidias que suelen ocurrir hasta el día de hoy, incluso en la Escuela de Derecho de la Universidad del Paraíso, se quiso eliminar la figura de Victorio Pecio, fue sacado de una manera terrible eh, por gente inescrupulosa. eh, Se quiso eliminar la radio. Luego, en la década de los 80, quedó como casi algo botado que está ahí gastando dinero y gastando luz eléctrica. Incluso un exdirector y profesor de Derecho Penal muy destacado en el foro quiso incluso vender la señal a Radio Portales. Muchos años también se quiso en la década de los 90 vender la señal AM a ciertas radios evangélicas, etcétera, etcétera. Pero no se tomaba el valor de una radio universitaria, el valor que tuvo Valentín Letelier, la significancia que es una radio universitaria. Y yo quiero traer a colación un audio que es la voz de mi querido amigo desaparecido este año, trágicamente. Me emociona mucho volver a escucharlo y esa es una de las razones por qué he preferido grabar este video. Eh, Me emociona mucho escucharlo a don Demetrio Hugo Muñoz, director de programas de la radio Valentín Letelier desde 1964 a 1973 y director de la emisora en el año 1973. Él nos cuenta, y quiero compartir con ustedes, la importancia y el valor histórico que tiene Valentín Letelier. La radio de una universidad de por sí ya es una radio diferente. Diferente en que está, o estaba más antes que ahora, liberada del compromiso económico que supone la publicidad. De manera que la radio puede desarrollar una profunda vinculación con la sociedad en la que está inmersa. Y además ser una suerte de faro cultural que motive a una sociedad, a una ciudad. Y bueno, eso fue lo que nosotros vivimos y intentamos realizar en aquellos años. Ahora, yo creo que ese mensaje deja claro la importancia que tiene una emisora universitaria y, por supuesto, la importancia que tiene y que tuvo y que tendrá Valentín Letelier, aunque se quiera menoscabar al día de hoy. Pero ¿por qué nuestra ponencia se denomina un exilio permanente? Bueno, ya les adelantaba bastante. Primero fue la idea de una sola persona, de Victorio Pecio, que no calza con los lineamientos tradicionales de una universidad. Ya decíamos, Victorio Pecio fue muy adelantado a su época. Trajo un adelanto dentro de la educación a distancia en la década del 60, a principios de la década del 60, estamos hablando de fines del 50, a principios del 60, donde no se tenía ese conocimiento en Chile, donde era algo muy impensado, y más encima lo trae a una escuela de derecho. Una escuela donde se forman abogados muy parcos, muy formalitos y dedicados a lo que tiene que ver el foro y la actividad. Y más encima con estos tipos de abogados que típicamente son casi dioses en un Olimpo que uno nunca alcanza. Se los digo con conocimiento de causa. Yo estudié en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, la sucesora de la Universidad de Chile de Valparaíso, y me titulé de abogado también de lo mismo, entonces sé de lo que le estoy hablando. A la vez, la radio se convirtió, como es lógico, en un reducto donde se podía conversar. Y en la década del 70 se metió tanto en la sociedad que pasó a ser un reducto político dirigido por la izquierda, que era la tendencia dominante. Recordemos que está Salvador Allende asumiendo el poder, está la Unidad Popular, hay mucha efervescencia política y es la izquierda la que realiza los grandes cambios sociales que hoy en día anhelamos. Y eso no iba acorde con el pensamiento de la escuela de derecho, que típicamente ha sido de la otra ala y le ha gustado siempre estar al amparo de la otra mano, eh, por no decir la derecha. Además, se pensaba que, y se piensa hasta el día de hoy por la universidad, lo puedo decir con conocimiento de causa, que la radio acumula y gasta material sin sentido. Muchas
veces de lo que nosotros trabajamos en el archivo desde el año 2006 hasta el año 2018, siempre se nos dijo, ¿para qué sirve tener tantas cintas? ¿De qué sirve esto? Siempre fue la misma pregunta. A la vez, cuando nosotros quisimos rescatar toda esta historia, que no encaja con nada, que no encaja con la Escuela de Derecho, que no encaja con una visión de universidad, dentro de la visión de la Universidad del Paraíso, nos llevó a que nosotros empezáramos a recopilar, empezáramos a escuchar y empezáramos a rescatar hitos históricos, empezáramos a recordar memoria. Y ahí se nos puso un acento muy grande. Peligro, ojo, se rescata la memoria, se rescata lo que habíamos enterrado. No hablemos, se nos dijo muchas veces, no hablemos de la parte de la izquierda. No presenten esos audios de Allende, no presenten esos audios de Fidel Castro, no, eso de Neruda, editémoslo para que no diga ninguna cosa. Había me acuerdo, un audio sobre el asesinato del Mundo Pérez Ucuych. No, calladito. Conflicto en la facultad de arquitectura. No, calladito. Era peligro. Es un peligro la memoria dentro de la gran casa mater, la universidad. Ahora, ya les expliqué un poco de que esta memoria pone peligro. Y eso fue lo que le costó más al archivo para sustentarse, para generarse. Fue una memoria, fue una recopilación de historias, de memorias, de hitos que fueron combatidos y echados abajo muchas veces. Lo que ustedes ven son 3 fotografías de los 3 lugares donde estuvo el archivo, donde tuvo que vagar. Escuela de Derecho, cuadrito más arriba, cuadrito más grande hacia el lado, subterráneo de la Escuela de Derecho para salvarlo de un alcantarillado donde se iba a poner, donde se puso la biblioteca histórica de la Escuela de Derecho y el archivo histórico de la Escuela de Derecho, donde se perdió gran parte de ese material y que ahora están buscando por muchas partes qué pasó, etcétera, y arman todo un show. Y la parte, la inferior, donde ya quedó definitivamente en cerca, al costado del estudio de la radio Valentín Letelier y que hoy se encuentra abandonado. Pero siempre fue un combate por no querer escuchar su propia memoria. ¿Quiénes fueron los artífices de esto? Los nombres están puestos así y no es que haya un error de tipografía y que haya quedado uno con mayúscula y uno con minúscula. Eso está hecho adrede, voluntariamente. Lorena López, mi compañera bibliotecóloga de la Universidad de Playa Ancha, que se especializó en archivos sonoros, fue la que le dio vida a este archivo. Debo ser sincero, no me gusta a mí esta cosa de ensalzarme, pero yo lo creé, yo pensé en esta idea de archivo, pero en mucho tiempo yo me sentí solo. Yo estudié Derecho, soy abogado, me gusta la historia, sí, no tengo ningún problema, pero yo no sabía manejar máquinas, yo no sabía hacer un catálogo, yo no sé hacer un catálogo hasta el día de hoy, yo no sabía hacer inventarios. Cuando llegó Lorena, que la ubiqué justo antes, unos meses antes del terremoto del 2010, Lorena fue la que le dio vida al archivo, fue la que hizo los catálogos, fue la que hizo los inventarios, fue la que hizo la mayor pega. Yo me dedicaba a digitalizar, mantener las cintas, mantener las máquinas. Pero Lorena se dio todo el trabajo. Y por eso su nombre va con mayúscula, porque ella fue la responsable de dar vida a este tremendo archivo. Y le debo mucho, les debo mucho, aprendí mucho de una persona, aprendí mucho de bibliotecología, de archivología, ella se especializó mucho en eso. Y vamos a ver al final casi de la presentación lo trágico que tuvo que vivir Lorena dentro de este archivo. ¿Cuál fue el periplo o el camino que siguió este archivo? Bueno, este archivo, que está constituido por una serie de documentos sonoros, estaba en la radio Valentín Letelier, que en su tiempo funcionó en la Escuela de Derecho hasta el año 2000, en que es trasladada a la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso. Sus estudios quedan abandonados en la Escuela de Derecho, tercer piso, a un costado de la platea del acceso a la platea del aula magna,
Entonces lo que hago yo es conocer este archivo, este montón de cintas, y traérmelos a la Escuela de Derecho donde se desarrollaba un proyecto de archivo y biblioteca patrimonial, que obviamente fracasó y hasta el día de hoy causa mucha roncha de que haya fracasado ese proyecto. Eh, Muchos entretelones hay sobre eso, pueden haber preguntas después sobre qué pasó con eso, pero fracasó justamente por una envidia de una profesora, em, una colega. Bueno, entonces se trasladó todo ese material a la Escuela de Derecho. Quedó en la Escuela de Derecho almacenada en esos anaqueles de madera, en el tercer piso donde estaban los estudios de la radio de la Letelier. La Escuela de Derecho, luego hacia el año 2010, luego del terremoto del 2010, ya estábamos con Lorena trabajando, decide que esos estudios de la Radio Valentín Letelier en el tercer piso deben convertirse en una sala para magíster, sala que se hace derribando todos los estudios de la Radio Valentín Letelier, todos los estudios que fueron parte de la historia, donde grabaron los Jaivas, donde estuvo Osvaldo Rodríguez, donde se hizo una entrevista a Víctor Jara, donde estuvieron poetas como Pablo de Roca, Pablo Neruda, donde hizo los programas Pirincho Cárcamo, etcétera. Bueno, todo eso fue destruido porque esos personajes no interesan para un abogado dentro de su formación. Y a nosotros nos relegaron, nos tenían que relegar al subsuelo de la Escuela de Derecho. Nos asignaron una profesora, magíster en conservación y patrimonio por la Universidad Complutense, creo, de Madrid, siempre sacaba su título. Nos designó un espacio muy adecuado para guardar el archivo, que era una sala en un subterráneo donde se encontraba la cámara de alcantarillado en el subsuelo. Obviamente con Lorena vimos el peligro y tratamos de irnos a otro espacio y encontramos un cuartito muy chiquitito de 3 por 2 donde tuvo que caber todo el archivo, que es la foto del subterráneo. Luego de eso, estuvimos más o menos medio año ahí, hasta que llegó a esas dependencias el director de Extensión y Comunicaciones de la Universidad del Paraíso, junto al director de la Radio Valentín Letelier de aquel entonces, y nos ofrecieron tener el archivo y hacerse cargo ellos del archivo dentro de la Dirección de Extensión y Comunicaciones. Tuvimos que hacer todo el traslado, obviamente nosotros, Lorena y yo, porque nunca hay personal para eso, y personal no se iba a gastar para llevar un par de cintas y un montón de equipo, pero lo hicimos nosotros, trasladamos las cosas desde la Avenida Francia hasta Bellavista, donde se encuentra la Radio Valentín Letelier. Ojo que cuando salimos del tercer piso de la Escuela de Derecho y teníamos que llegar al subterráneo, también el traslado lo hicimos nosotros. No hubo ayuda de nadie. Esto es todo a, a pulso y constituimos el archivo dentro de la Dirección de Extensión y Comunicaciones. Y ahí terminó el archivo. Ahí se sepultó. Fue como que salió de la radio, llegó a la Escuela de Derecho, estuvo vagabundeando a la Escuela de Derecho, volvió a la radio y murió nuevamente. ¿Qué es lo que nosotros teníamos en el archivo? Bueno, teníamos, digo, porque el archivo está constituido, todavía existe, supuestamente, pero no sé, yo no estoy trabajando en la universidad, después vamos a contar sobre eso, pero estaba constituido por 2.526 cintas de carrete abierto, 1.800 discos de vinilo, habían solamente 3 cassettes. Según cuentan las malas lenguas, en el año 2000, cuando la radio se trasladó de la Escuela de Derecho a la Dirección de Extensión, desaparecieron 2 camionetas con material que se fueron hacia Quilpué a la casa de un ex locutor de la radio y ahí tienen que haber sido los cassettes. En cuanto a los CDs, nunca se pudieron catalogar porque esos estaban o en el programador, los tenía el programador de la radio, de repente nos pasaba uno, nos quitaban 5, eh, nos devolvían 10 y pasábamos 30 para allá y así sucesivamente nunca pudimos catalogar lo que eran los CD. Eso en cuanto a el archivo sonoro. También había un archivo documental que se catalogó gracias a, a alumnos que tuvimos en pasantía de bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha, cuando estábamos constituidos como archivo. Ojo el título, que alberga o albergaba. No tengo certeza de que eso todavía existe.
porque el archivo quedó abandonado y abierto a quien tuviera acceso y no sé qué habrá o no habrá. Dentro de lo que nosotros rescatamos, junto con lo de la Radio Valentín Letelier, nosotros logramos crear fondos distintos de donaciones incluso, como las del Conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso o los archivos radiales. Empezamos a juntar archivos de otras radios. El Fondo Tiempo Nuevo de Valparaíso, que no quedó en la Radio Valentín Letelier, debo ser sincero con eso, porque Roberto Rivera lo entregó a quienes formábamos el archivo, tenía como fin recopilar la historia discográfica del Conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso, historia discográfica y filmográfica del Conjunto Tiempo Nuevo de Valparaíso y ponerlo a disposición de toda la gente, especialmente del puerto donde ellos trabajaron por años. Y así, por ejemplo, se rescataron canciones como esta, que es el himno de la radio para el pueblo. Estudiantes y obreros, poblador junto al profesional, es decir, aquí está el pueblo entero, hecho radio y universidad, es decir, aquí está el pueblo entero, hecho radio y universidad. Ya no hay puertas y ya no hay barreras que separen nuestro caminar. En las aulas, el campo y el cerro, es tu voz la que vas a escuchar, a expresar nuestras dudas y anhelos, a aprender y también a enseñar, pues aquí ahora va el pueblo entero, hecho radio y universidad, pues aquí ahora va el pueblo entero, hecho radio y universidad. Si se fijan, incluso en la foto que está a la izquierda de ustedes, sale el Conjunto Tiempo Nuevo y en el micrófono dice abajo RVL, Radio Valentín Letelier. También incluso nosotros rescatamos archivos sonoros de radio, quisimos hacer un gran archivo público radial, no solamente de la Valentín Letelier, sino que de otras radios, por ejemplo de Radio Minería, empezamos a recopilar audios, cintas de Radio Minería. También eso no quedó en el archivo perdido, todavía lo tenemos nosotros. Ricardo García les dice ahora gracias y hasta mañana a las 10. Ya ha terminado la transmisión de este programa de la canción. Desde un estudio de minería, voló a su casa Discomanía. Desde un estudio de minería, voló a su casa Discomanía. Todo eso se hizo dentro de lo que es el archivo sonoro de Radio Valentín Letelier. Y eso, toda esta vorágine, todo este cúmulo de cosas, estos documentos sonoros, terminaron creándose y constituyéndose en un archivo histórico y fonográfico de Radio Valentín Letelier, una unidad especializada dentro de la Universidad de Valparaíso, creada por decreto del rector de aquel entonces, en una ceremonia donde, ahí lo ven ustedes, nuestras autoridades circunspectas como siempre, dieron palabras hermosas respecto a lo que era el archivo de la radio. Nos crearon un logo, nos crearon un pendón, tuvimos una oficina que nos duró nada y tuvimos supuestamente el apoyo. Pensamos nosotros que el sueño se hacía realidad, pero pasaron otras cosas. Pero antes de entrar a la parte más triste, nosotros tenemos que, o personalmente tengo que contarles que el archivo de la Radio Valentín Letelier fue más allá que una recopilación de material sonoro. Fue un rescate humano. Ustedes pueden ver ahí 3 personas, de izquierda a derecha, don Jorge Eduardo Aravena Gallardo, ex
locutor, primer locutor de la radio Valentín Letelier, ex controlador de Radio Valentín Letelier, ex secretario personal de Victorio Pecio Vargas, Ronald Smith, director de la radio Valentín Letelier en aquel entonces, y al final don Demetrio Hugo Muñoz, que ya les hablé de él. Don Jorge Aravena para nosotros fue el rescate más valioso que nosotros tuvimos. Cuando nosotros creamos el archivo también quisimos crear identidad y devolver el archivo a Valparaíso y a su gente, y especialmente a quienes habían estado en la radio. Don Jorge Aravena fue sacado de la radio después del golpe de Estado en 1973, fue torturado en el cuartel Silva Palma, en Valparaíso, por haberse pensado que era miembro del MIR, cuando no lo era. Y uno de los castigos, aparte de todas las torturas que sufrió en el cuartel Silva Palma por efectivos de la Armada, fue que él no podía poner un pie en la radio Valentín Letelier, sino iba a ser muerto. Nosotros con mucha emoción, de él especialmente, antes de que los archivos, antes de que los estudios de la radio Valentín Letelier fueran destruidos por la Escuela de Derecho, para transformarse en una oficina y en una sala que nunca hasta ahora se ha ocupado, llevamos a don Jorge Aravena a los estudios y con emoción abrió la puerta que había cerrado por última vez el 10 de septiembre de 1973 a las 22 horas. A las 10 de la noche, Jorge Aravena, de ese 10 de septiembre de 1973, fue el último que estuvo en la radio operándola y nunca más pudo volver hasta ese día, que fue en el año 2007. Recién a esa fecha se pudo reparar ese enorme daño que se le había hecho a este personaje que dio su vida por la radio Valentín Letelier. Ese rescate humano es más importante, yo creo, que cualquier archivo sonoro. Junto con eso tuvimos visitas ilustres, entre otras, por ejemplo, ahí está en la foto Gabriel Brenstig, que está junto a Lorena. Gabriel Brenstig escuchó sus grabaciones cuando él tenía 20 años, que las tenía, están las cintas ahí, espero que todavía estén las cintas ahí en la radio. Escuchó su grabación de 20 años, emocionado de cómo interpretaba mal algunos acordes, decía. Él se encontraba los errores y se emocionaba hasta las lágrimas escuchándose. Esos personajes, y ese fue el valor que nosotros tuvimos dentro de lo que fue el rescate, más allá del sonido. Pero nos queda la pregunta, ¿qué pasó? Bueno, primero, la dirección de extensión donde nosotros operábamos empieza a reducir el personal. Se despide a Lorena López, un gran golpe para mí y para el archivo. No se podía mantener a Lorena porque el salario era muy grande, un sexto del, no, era un sexto, sí, del sueldo mínimo del país, era mucho para costear por una universidad. Y las palabras de despedida que le dijeron a Lorena fue que tú sabes que el archivo no tiene ningún sentido, así que no te necesitamos aquí. Después se nos eliminó el espacio. La oficina del archivo pasó a ser ocupada por Musicámara y ya no tenía, estaba solo ya, ya no tenía computador, ya no tenía silla, ya no tenía escritorio, ya no había nada. Era todo de otras personas. Y bueno, hubieron muchas presiones para terminar el archivo. De partida estaba la idea imperante de que había que sacar discos para vender, hacer una colección de discos de vinilo con las obras de los Jaivas que estaban en el archivo, con los documentos de Víctor Jara, con la obra de Quilapayún, con los discursos de Allende y después venderlos o sacar no sé qué cosa. Se empezó a perder material, hubo que esconder material para que no se perdiera, para que no se produjera en masa, no se transformara en un sello discográfico que beneficiaba solamente a algunos. Y obviamente la Escuela de Derecho, que nunca vio con buenos ojos que el archivo saltara y que se creara comunidad, que nació dentro de un proyecto de la Escuela de Derecho, que es el rescate patrimonial, y que ese rescate patrimonial nunca funcionó, pero sí funcionó el archivo, eso no le gustó y hubieron muchas presiones para que finalmente terminara eliminándose, o sea, terminara yo dando un paso al costado y el archivo quedara abandonado, como está el día de hoy. ¿Y qué pasó con el archivo? Bueno, no lo sé. Queda una gran incógnita. Puede ser que esté así, tal como está la imagen de fondo, todo tirado. No sé.
No sé lo que pasó, pero parece que se logró el objetivo que siempre se ha querido, de exiliarlo, de eliminarlo, de eh, quitar esa memoria. Pero bueno, para finalizar y tener presente, 4 puntos. Hay que pensar que la radio Valentín Letelier hasta el día de hoy depende de una universidad pública, que es la Universidad de Valparaíso. Que el archivo fue creado como unidad por decreto universitario, que no ha sido derogado. A la vez, al ser una universidad pública, está sometida a las reglas de transparencia y la totalidad de las normas que regulan los espacios públicos. Por tanto, el archivo, las cintas, los discos les pertenecen a todos los chilenos. Y si el archivo es de una universidad pública, es de todo y por eso podemos tener acceso y pedir la conservación de estos documentos sonoros. Le guste a quien le guste. El archivo es propiedad de todos los habitantes de Chile. Es propiedad de todos los porteños. Es propiedad de todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque es una radio que se expandió tanto. Nosotros teníamos registros de la radio Valentín Letelier escuchándose el año 72 por onda corta en Finlandia. Y esos registros estaban. Hoy el archivo no existe. Pero creo que es deber de todos tratar de trabajar y de hacer algo para poder rescatarlo. No creo que esté solo en esta lucha, pero creo que con esto podemos visibilizar lo que se hizo y lo que se perdió. Nuevamente, les doy las gracias, le- les pido perdón por no hacer la presentación en vivo. Me emociona mucho hablar de la radio Valentín Letelier, me emociona mucho hablar de mi amigo Hugo Muñoz, que no está, que no pude estar con él en su último respiro, ya que falleció en Suecia, donde vivía desde el exilio, eh, y que quedara trunco un proyecto que tenía Hugo y que teníamos los dos, que hacer la historia de la radio. Me quedó la posta a mí. Me despido, soy Ricardo Loyola, exiliado del archivo de la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso.